Dios le bendiga nuevamente y bienvenido a este cuarto y último estudio que he preparado con relación a la deidad de Jesús, donde he tratado de confirmar bíblicamente que Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó al tercer día, es nuestro Dios y regresará por todos y cada uno de nosotros cuando suene esa trompeta. Así que agradecidos de que nuevamente podamos comunicarnos y podamos estudiar y podamos defender el nombre de aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Comienzo esta última parte confirmando que Jesús no solamente es Dios, sino que era 100% hombre y 100% Dios, donde podemos verificar y confirmar a través de la palabra que Jesús tenía una doble naturaleza. La doble naturaleza de Cristo que muchos no logran comprender, donde Jesús es 100% hombre y también Dios en su 100%. 100% hombre y 100% Dios. Cristo era de doble naturaleza. Eso es lo que muchos no pueden entender. Por eso muchos dicen, o algunas personas dicen, que Jesús no era Dios. Pero bíblicamente hablando ya hemos confirmado que Jesús era y es Dios. Fíjese, la doble naturaleza de Cristo fue necesaria por varias razones. Primero, que en su naturaleza humana era la única manera de pagar por los pecados. Eran los pecados que el hombre había cometido. O sea, el hombre había cometido cantidad de pecados y había que someterlos a un castigo. Este castigo conllevaba sufrimiento, tanto del cuerpo como del alma. Cristo ocupó nuestro lugar y Él fue quien realmente dio su vida, su sufrimiento, para que cada uno de nosotros tuviéramos opción de vida eterna. Ahora, en su naturaleza divina también podemos ver una naturaleza humana. En su 100% hombre, hay varios versículos que también muestran que Jesús sentía como todo un hombre. Por ejemplo, Jesús comía, Jesús lloraba, lloró por Lázaro, tuvo hambre la porción bíblica de la higuera estéril, fue tentado en el desierto. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos que nos arrojan un poquito más de luz directamente de la palabra con relación a Jesús 100% hombre. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27, dice la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma. Palabras de Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Podemos ver ahí que Jesús mismo declara con sus propias palabras que su alma está turbada como se turba el alma de cualquiera uno de nosotros cuando tenemos situaciones difíciles o aflicciones. Podemos ver ahí que eso es una característica de cualquier ser humano, donde muchas veces entra en confusión y se turba su alma. Ahora vamos a ver también en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 18, otro pasaje bíblico que demuestra que Jesús, demuestra cómo Jesús actúa en su 100% hombre. Hechos capítulo 3, versos 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Podemos ver que el texto bíblico confirma que Cristo padeció como padece cualquier ser humano, como padece cualquier hombre. Vamos ahora al libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, participó de carne y sangre.
para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto el diablo. O sea, era necesario que Cristo participara de carne y sangre para poder derrotar al enemigo. Vamos a ver qué dice los versos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a los seres humanos, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que Dios tenía que ser 100% hombre para poder llevar a cabo su encomienda y dar esa opción de salvación a todo aquel que crea en él. Y Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo cual confirma a través de este texto bíblico que Jesús tenía que ser hombre en su 100% para poder derramar su sangre por nosotros. Tenía que ser hombre sin pecado. Escuchen bien, sin pecado, ya que un pecador no podía hacer expiación por otro pecador. Tenía que ser Jesús en su 100% hombre. Vamos a ver qué dice Hebreos, el capítulo 7, verso 26. Porque el sumo sacerdote nos convenía, y dice la palabra, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, Jesús en su 100% hombre, sin pecado, era la única opción para poder tener nosotros vida eterna. Cristo, como hombre, fue un ejemplo humano perfecto para todos sus seguidores. Cuando estuvo militando, caminando por este mundo, en todo momento dio un ejemplo perfecto para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de seguirle y actuar como Él y reflejarlo como Él debe de ser y como Él es. Vamos a ver en Mateo algunos ejemplos de cómo era la personalidad de Jesús. Mateo 11, 29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús los invita a que aprendan de Él, de sus actitudes, de su forma de ser. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está tratando de enseñar a todos y cada uno de nosotros que Jesús es humilde y también manso, para que aprendamos a ser humildes y mansos como lo es Jesús. Vamos a ver en Marcos. Vamos a ver en Marcos, capítulo 10, verso 39. Dice la palabra del Señor: ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Lo que nos demuestra, ¿verdad?, que Jesús, en su 100% hombre, invita a que participen de las mismas cosas que Jesús hacía como ejemplo, de ser bautizado y de compartir todo lo que realmente es, nos ofrece y nos regala. Vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, lo que dice la palabra. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí describe, ¿verdad?, el sentir, lo que había en los sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo que está reflejando, ¿verdad?, humildad. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
lo que describe a un Jesús fiel, lo que describe a un Jesús sumiso y que describe a un Jesús obediente. Son características de Cristo, lo cual nos muestra directamente a través de su palabra y nos invita a ser de la misma manera que era Jesús o que es Jesús en todo momento. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21. Dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, nos está diciendo directamente que tenemos que reflejar a Cristo. Cristo, dentro de su naturaleza humana, obviamente expresó diferentes tipos de situaciones y expresó diferentes cualidades que nosotros debemos de seguir. En su 100% hombre tuvo situaciones, tuvo dificultades, tuvo hambre, tuvo sed, como el momento dado donde expresó en la cruz del Calvario, tengo sed. Tuvo hambre como en la higuera estéril, tuvo hambre y no solamente eso, lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, fue tentado en el desierto, padeció por diferentes situaciones como padecemos todos y cada uno de nosotros, en su 100% hombre, pero también tenía su naturaleza divina, que era su 100% Dios. Jesucristo era Dios y como parte del plan divino era esencial que esto fuera así y tenía que ser así por varias razones. Primero, el sacrificio tenía que ser de un valor infinito y que fuera en perfecta obediencia a la ley de Dios. El sacrificio tenía que ser como propósito redentor para soportar la ira de Dios y tenía también que aplicar a todos los frutos de la obra, a aquellos que le recibían a Él mediante la fe. El hombre con su vida de pecador no podía pagar el castigo del pecado ni obedecer perfectamente a Dios. Por lo tanto, había que sacrificarse. Tenía que exponer su vida y dar su vida para nosotros poder tener la opción de llegar al cielo y tener vida eterna. Jesús es nuestro Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Yo le pregunto, ¿qué humano puede caminar sobre las aguas? ¿Qué humano puede darle vida a un muerto, como en el caso de Lázaro? ¿Qué humano le habla al mar y al viento y la naturaleza le obedece? ¿Qué humano puede sanar, ciegos, sordos, mudos, cojos, mujer de flujo, demoniados? ¿Qué humano puede perdonar pecados cuando eso es única y exclusivamente trabajo de aquel que es todopoderoso? ¿Qué humano resucita al tercer día? Esto solo lo hace un Dios. Y muchas veces algunas personas intentan confundir al pueblo de Dios y se dejan llevar muchas veces por el enemigo, muchas veces por unas mentes que están un poquito controversiales, por no decir otra palabra. Pero yo quiero terminar este estudio bíblico citando unas porciones bíblicas donde Jesús mismo confirma que Él es Dios. Y voy a leer directamente de la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 48 al 59, nos presenta un panorama más completo de la preexistencia de Cristo. O sea que Cristo existía desde mucho antes de que Él es Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondieron entonces los judíos y les dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio.
Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y miren lo que le contesta Jesús. Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, escuchen bien lo que dice Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Confirmando que Jesús es Dios. Hay otro texto bíblico, otra porción bíblica que me encanta, que me llena mucho el corazón y que confirma a través de las palabras de Jesús que Jesús es Dios. Se encuentra también en Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Jesús, el camino al Padre. Volvemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al cielo, nadie obtiene vida eterna, sino es a través de Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios. Dice el verso 7: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, confirmando Jesús que Él y Dios son la misma persona. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, haciendo referencia a su persona como Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Fíjense que Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, haciendo referencia a que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice la palabra, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, y cuando Jesús decía de cierto era que Él confirmaba y garantizaba que lo que estaba diciendo era perfecto, verídico, confirmación y sobre todo creíble. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que yo, las hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que en el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Creo que a través de la palabra del Señor he confirmado que Jesús es Dios. Creo que en todos los textos bíblicos que he logrado traer durante todos estos estudios, puedo y me atrevo a decir que no hay duda de que Jesús es Dios. El mundo poco a poco va intentando socavar la fe de aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. El enemigo intenta robar la fe de aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Pero queda del pueblo de Dios creer, queda del pueblo de Dios confirmar, queda del pueblo de Dios sumergirse en su palabra y queda del pueblo de Dios sobre todas las cosas reprender al enemigo para que de alguna manera el enemigo pueda y entienda que con un hijo de Dios nadie puede entrar o meterse. Nadie puede con un hijo de Dios. Cuando nos sumergimos en la palabra, cuando entendemos claramente lo que dice la palabra del Señor y podemos llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas a través de su palabra, confirmado con su palabra, entonces, iglesia, si Dios es quien con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor y el Espíritu Santo están con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le exhorto a que continuemos defendiendo a aquel que murió en la cruz, a capa y espada, que continuemos buscando de su palabra, sumergiéndonos en su palabra y que continuemos estudiando su palabra, porque su palabra es vida y su palabra es el camino, junto con Cristo, a la vida eterna. Dios me los bendiga y espero que estos estudios le hayan aclarado muchas dudas. Que Dios los bendiga más.